Actualmente y también con otros compañeros que de repente no me conocen, tranquilos, tranquilos, solamente es un reemplazo, ¿no? Un reemplazo por el día de hoy. De hecho, que su profesor no va a volver a la próxima clase, ¿no? Entonces, el día de hoy, miren, el día de hoy, chicos, vamos a concentrarnos, ¿sí? Vamos a concentrarnos, ¿qué tal? Buenos días con todos, chicos, buenos días con todos. Espero que se encuentren muy bien, ¿sí? Muy bien. Ahora, entonces, como te decía, el día de hoy vamos a concentrarnos en la historia de la filosofía, ¿sí? Vamos a ir aún más, mira, a la filosofía antigua, ¿no? Vamos a concentrarnos aún más en la filosofía antigua. Y mira, la filosofía antigua se divide en cuatro periodos. Claro, en cuatro periodos, ¿no? En el periodo cosmológico, antropológico, sistemático y helenístico romano, ¿sí? Cuatro periodos, ¿no? Cuatro periodos, ¿sí? El día de hoy vamos a ver dos así puntual, ¿no? Puntual, mira, dos. Periodo cosmológico y periodo antropológico, ¿sí? Quiere decir los primeros filósofos de la historia y las ideas de Sócrates y los sofistas, ¿sí? Muy bien, entonces vamos por acá, mira. Y profesor, ¿por qué se le llama profesor periodo cosmológico? ¿Por qué tú crees? ¿Por qué tú crees? Cosmológico, por el cosmos. Claro, el interés principal, ¿no? El tema de reflexión es el cosmos. Y profesor, ¿qué es el cosmos? La naturaleza, ¿sí? O sea, todo esto, mira, todo esto, ¿no? La naturaleza. Esa va a ser, ¿sí? El tema de reflexión. ¿Te das cuenta? La naturaleza, ¿sí? La naturaleza. ¿Te das cuenta? Claro, los filósofos se van a preguntar, oye, ¿cuál es el origen de todo? ¿Cuál es el principio de todo lo existente? ¿Sí? ¿Qué hace que las cosas sean lo que son? ¿Sí? ¿Cuál es lo esencial de todo? ¿Te das cuenta? Entonces, estos primeros filósofos van a ser ingenieros, astrónomos, matemáticos, ¿sí? Incluso van a viajar constantemente a Oriente y por eso van a ser muy conscientes. Ah, mis dioses se parecen a los dioses orientales. El Zeus griego, ¿qué tal? Es similar al Marduk babilónico. ¿Te das cuenta? Estos van a criticar los mitos, las religiones y van a decir, no podemos explicar el cosmos en base a Dios, porque Dios no está en la naturaleza, Dios no está. Entonces, hay que explicar la naturaleza en base a elementos que se encuentran en la propia naturaleza, el agua, el fuego, el aire. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, chicos, por acá, mira, por acá, otra vez, periodo cosmológico es el periodo de los presocráticos, filósofos anteriores a Sócrates. El tema principal es el principio de todo, explicar cómo surge el cosmos, el principio de todo, que en griego se va a escribir arge, principio, ¿no? ¿Sí? Arge. Principio, en griego, arge. ¿Sí? Muy bien. Vamos con el primero. El primer filósofo de la historia. Vamos. Recordemos, chicos, vamos. Primer filósofo de la historia. ¿Quién fue? Tales. Excelente, excelente. El primer filósofo de la historia, Tales de Mileto. Y Tales de Mileto sostuvo que todo nace del agua. Todo es agua. Sí, sudas agua. Cuando haces tu omelette, tu cebolla, agua. Haces un hoyo en la arena, encuentras humedad, encuentras agua. El agua está en todo cuanto existe. El agua da vida a todo, ¿sí? El agua es el principio de todo. Después viene el discípulo de Tales. ¿Quién es? Anaximandro de Mileto. Anaximandro va a decir, no, no puede ser el agua porque el agua es una sustancia determinada, definida. ¿Cómo del agua surge el fuego?
como del agua surge el aire, como del agua surge la infinitud de cosas del mundo, es imposible. Más bien, lo que hace Anaximandro es ser más abstracto, va a decir. Pero si del agua que está determinada no puede surgir lo ilimitado, entonces podemos invertirlo. De una materia ilimitada, indefinida, indeterminada, sí puede surgir lo determinado. Así como, por ejemplo, un recién nacido, no sabemos qué es indefinido, con los años se va definiendo. Con los años va dándose cuenta que es bueno para el arte, para la música. Y de repente a los 18 años dice, quiero ser pintor, quiero ser músico. ¿Te das cuenta? Con el tiempo se va definiendo. Igual, el cosmos surge de un caos, de algo indeterminado, y poco a poco todo se va determinando. Aparece la Tierra, seres vivos, aparece el hombre. Y bueno, nos vamos determinando, ¿te das cuenta? Definiendo. A esa materia indefinida lo va a llamar apeirón. A esa materia indeterminada lo va a llamar apeirón. Luego viene Anaxímenes, discípulo de Anaximandro. Él va a decir que el principio es el aire. Porque creía que el alma es aire, ¿sí? O sea, creía que la atmósfera, ¿no? También, ¿no? La Tierra es una piedra envuelta en una masa de aire que es la atmósfera, entonces el aire es lo principal, decía. Además, el aire se transforma, decía, se convierte, por ejemplo, cuando se calienta, en fuego. El aire se enfría, se hace neblina, nubes, lluvia, agua y así, ¿no? Decía que del aire surgen los demás elementos, ¿no? Por un proceso de condensación y de rarefacción, que es el calentamiento, ¿no? Es Anaxímenes. Luego tenemos a Pitágoras. Pitágoras. Ya. ¿De qué habló Pitágoras? Vamos, chicos. ¿De qué habló Pitágoras? ¿Se acuerdan? Muy bien, Rodrigo. Este es Anaximandro, ¿no? Claro. Muy bien. Pitágoras, claro, excelente. Habló del Dios, de la armonía, de las matemáticas. Mira, Pitágoras es una mezcla de muchas cosas, ¿verdad? Era filósofo, matemático, científico, era místico también, imagínate, religioso, ¿no? Pitágoras, vamos primero a la parte científica, mira. Él creía los números no son abstracciones, los números están en las cosas mismas. Profesor, ¿cómo? Mira, el uno es el número de la cual se origina todo, es decir. Decía el uno es el par impar. ¿Por qué, profesor? Porque del uno surge todo, pues, miren. Surgen todos los números, tanto pares como impares. Todo surge del número uno. El uno lo asocia a un punto, el 2 a una línea, el 3 a una superficie mínima y el 4 a sólido, a un sólido mínimo. ¿Te das cuenta? O sea, todas las cosas tienen una estructura. Incluso en un copo de nieve hay una estructura geométrica. ¿Te das cuenta? Una forma geométrica. Entonces, todo puede ser expresado numéricamente, matemáticamente. ¿Te das cuenta? En puntos. Quiere decir que el número está en las cosas. El número nos explica la estructura y el orden de las cosas. Lo que tú decías, la armonía del cosmos. ¿Te das cuenta? Eso es Pitágoras. Ahora, Pitágoras también era místico. Creía pues que el alma, ¿sí?, se reencarna de un cuerpo a otro. Él creía que accidentalmente el alma había caído de este mundo y se había unido al cuerpo. En ese momento el alma se ha hecho impura. El alma, para que se purifique y vuelva al cielo, tiene que estudiar, tiene que hacer geometría, hacer filosofía, seguir reglas de vida. El alma ya purificada puede regresar al cielo con los dioses. ¿Te das cuenta? Y si el alma no se purifica, o sea, si no estudias filosofía, geometría, no sigues principios éticos, tu alma impura se reencarna de un cuerpo a otro. ¿Te das cuenta? El tema de la reencarnación. Esa es la visión mística, ¿no?, de Pitágoras. ¿Verdad? El número. El número. Muy bien. Ahora veamos al filósofo del cambio.
El filósofo que explica el movimiento, la transformación de Heráclito, ¿sí? Heráclito. Chicos, Heráclito es conocido muy bien, Rocío, muy bien. Heráclito es conocido como el padre de la dialéctica. Él decía muy bien eso. Un hombre no puede bañarse dos veces en las mismas aguas de un río. Cuando un hombre ingresa al río, unas aguas la tocan. La segunda vez que ingresa al río, otras aguas le van a tocar, lo que significa que la realidad no permanece igual. La realidad cambia constantemente. El día de hoy no se va a repetir. Cuando usted tenga 18 años y 2 días, no se va a repetir. Aunque a veces los días parecen iguales, no son iguales. Los días son distintos. ¿Te das cuenta? Por eso, para Heráclito, el fuego representa el cambio, la transformación, porque las llamas del fuego se mueven de forma incesante, no están quietas, así como la realidad cambia de forma incesante, nada permanece igual, todo está en constante cambio, todo fluye, todo cambia constantemente, ¿no? Utiliza entonces varias metáforas para hablar del cambio: el fuego, el río, el sol. El sol que sale todos los días no es igual, es distinto cada día. Bueno, y usa diferentes metáforas para hablar del cambio constante de todo, que es para él la ley universal. ¿Te das cuenta? Todo se consume en el tiempo, ¿no? Nada permanece igual. También quiere decir eso, ¿no? Todo se consume en el tiempo, nada permanece igual, porque todo está sujeto al cambio constante. Muy bien. En griego decía panta rei, todo cambia, ¿no? Panta rei. Era aquí. Bien. Otro, Parménides. Muy bien. Parménides nos habla del ser. Ya. El ser es como si fuera una esfera, siempre igual a sí misma, maciza, siempre igual a sí misma. ¿Sí? O sea, para él el ser es como una esfera, ¿no? Él le va a decir la totalidad, o sea, todo lo real. ¿Sí? Claro. Y mira, es muy interesante. Él llega a un nivel de abstracción muy fuerte, ¿ya? Porque habla de la totalidad. No te habla, pues, de un peruano, de un chileno, no te habla, pues, de una casa, no te habla de la totalidad, el todo, toda la realidad. ¿Te das cuenta? Claro. Si hablamos de toda la realidad, no pueden haber dos realidades. No, hay solamente un todo. No se puede dividir la mitad del todo. No, no, no puede. Solamente una totalidad. Sí. No puede haber un principio. Porque si hay un principio, hubiera pues algo anterior, ¿te das cuenta? Al todo. Y sería pues eso ilógico, ¿te das cuenta? Pues, él cuando habla del ser, se refiere totalidad, a la totalidad, ¿te das cuenta? O sea, aparentemente, yo veo una manzana y veo que cambia, ¿sí? Los días la dejo en la mesa, con los días, las semanas, se pudre, ¿no? ¿Sí? Cambia de color, se pudre, ¿sí? ¿No? Aparentemente yo veo cambio, pero si yo pienso conceptualmente, yo razono y digo, el concepto manzana, el ser manzana, no cambia. Conceptualmente, la idea manzana se mantiene siempre igual a sí misma. Cuenta, a ese nivel va Parménides, ¿te das cuenta? A un nivel muy abstracto, ¿sí? Claro, muy bien. El cambio entonces es aparente, claro. Por eso a veces cuando nos visitan y dicen, oye, has cambiado, ¿no? Sí, oye, mira, has crecido. Dice, cuando tu abuela llega a tu casa, a ver, has crecido, estás muchachón, ¿no? Aparentemente has cambiado, pero en el fondo sigue siendo Juan, sigue siendo Alberto, sigue siendo un ser humano, una persona. Aparentemente cambiamos, pero en el fondo seguimos siendo los mismos, ¿te das cuenta? A ese nivel de abstracción va Parmenides, ¿sí? Muy bien. Chicos, el debate de estos dos pensadores, uno afirma el cambio, otro lo niega y dice que todo permanece siempre igual, lleva a que otros filósofos busquen darle solución a este problema, ¿no?
Y mira, si estos primeros filósofos son conocidos como monistas, porque plantean un principio, o sea, un arjé, por eso mono, ¿no? Mono, un arjé, un principio. Los filósofos que vamos a ver por este lado se les va a llamar los pluralistas. Profesor, ¿y por qué? Porque van a hablar de varios principios, de muchos principios para explicar el cosmos. Por eso, los pluralistas, ¿no? Los pluralistas. Profesor, ¿y quiénes? ¿Quiénes son? Allá. Uno, excelente, excelente. Empédocles. Ahí está. Empédocles. ¿Ah? Este filósofo se va a decir, mira, el ser no es uno, no es como una esfera, no es único, no. El ser es múltiple, son principios, son raíces. Él va a hablar de las cuatro raíces o los cuatro principios. Profesor, ¿cuáles son? Fácil, pues mira, el fuego, el aire, la tierra, el agua. Cuatro principios. Cuatro principios. Cada principio tiene una forma geométrica. Cada principio tiene una forma geométrica. Y por lo tanto, como tiene una forma geométrica, entonces es como si fuera el ser de Parménides. Siempre son iguales, pero se combinan, se unen y forman un objeto. Profesor, ¿y cómo se unen? A través de dos fuerzas cósmicas. ¿Y cuáles son esas dos fuerzas cósmicas? Uno, el amor. El amor, como tú sabes, une. El amor da vida. El amor construye. Es la fuerza de atracción. El otro es el odio. ¿El odio qué hace? Vamos, tú sabes, ¿qué es el odio? El odio separa. El odio destruye. El odio mata. El odio a fuerza de repulsión. Repulsión. ¿Te das cuenta? A través de esas dos fuerzas cósmicas, amor y odio, Empédocles habla de movimiento, ¿no? Movimiento y transformación, unión y separación. Ya está. Después, Anaxágoras. Anaxágoras. Anaxágoras te habla de unas pequeñas semillas llamadas homeomerías. Homeomerías. Mira, tal vez, Anaxágoras estaba un día descansando en su casa, así como tú descansas un domingo, y de su ventana se filtró un rayo de luz. En ese rayo de luz, él vio polvillo suspendido en el aire, ¿no? Polvillo suspendido en el aire. Él pensó, así como ese polvillo en el aire, deben haber partículas pequeñitas que componen el mundo, ¿sí? A esas partículas pequeñitas, semillas, las llamó homeomerías. Estas semillas se pueden dividir, mira, dividir y dividir y dividir y dividir hasta el infinito y siempre van a mantener, mira, la misma cualidad. O sea, van a ser bolitas más pequeñas y aún más pequeñas y más pequeñas. ¿Te das cuenta? Van a conservar su cualidad. ¿Te das cuenta? Por eso que las partículas se pueden dividir hasta el infinito y siempre mantener su cualidad. ¿Sí? Estas partículas se unen, se separan por una fuerza cósmica llamada nous. Nous. El nous es como si fuera una inteligencia, una fuerza o inteligencia que hace que las partículas se unan, se separen, ¿sí? O sea, explica el movi, movimiento a través de una fuerza, un dios, ¿no? ¿Sí? Llamado nous, ¿no? O nous, ¿no? Muy bien. Después tenemos a Demócrito. Demócrito de Abdera. Demócrito. Ya está. ¿De qué te habla? De átomos. ¿Y qué son los átomos? Son partículas, vamos, ¿qué son partículas? Indivisibles. Si estas partículas se pueden dividir, los átomos no. Son partículas macizas, llenas, siempre igual a sí mismas. El ser de Parménides es múltiple también acá. Entonces,
Él decía, hay átomos que tienen forma de gancho, decía, átomos redondos, átomos rugosos, decía. Existen también átomos finos, decía, ¿no? Finos. Porque incluso el alma o los dioses son átomos, decía. Átomos finos. Todo es átomos. Incluso los dioses y las almas. ¿Te das cuenta? Y estas son infinitas, mira. Son infinitas. ¿Eh? Ahora, estos átomos se desplazan, se mueven, se unen, se separan en el vacío. Es un espacio donde se da la unión y separación de átomos. ¿Te das cuenta? Para Demócrito, todo es átomos que se mueven en el vacío, ¿no? Esa es su visión atomista, ¿no? Muy bien. Chicos, ahora vamos con la segunda, ¿sí? El segundo periodo. Muy bien, el segundo periodo. Vamos. Segundo periodo. Se le llama periodo antropológico. Vamos. ¿Por qué se le llama periodo antropológico? ¿Por qué ese nombrecito? ¿Por qué será? Claro, muy bien, Brisa. Porque el tema principal es el tema, claro, muy bien, muy bien. El tema principal es el tema del hombre. Claro. Ocurre que este problema del cosmos ya no era importante. Porque, ¿por qué? Lo que pasa es, si el contexto cambia, también los intereses cambian. Claro. Eso significa que algo fundamental ocurre, ¿sí? En Grecia para que el tema de reflexión cambie, ¿no? Mira, esto es en el siglo VI, antes de nuestra era. Esto es en el siglo V, antes de nuestra era. ¿Qué ocurre en el siglo V? Ah, ya. En Atenas se desarrolla la democracia. En Atenas se desarrolla la democracia. Y la democracia exige que los ciudadanos participen en la vida política. ¿Sí? Ya. Por eso, los filósofos dan un giro, ¿sí? De temas, ¿no? Del cosmos a temas humanos. Educación y política. ¿Te das cuenta? Educación y política. Se llama eso el giro antropológico, ¿sí? Un giro en el tema de reflexión filosófica, ¿no? Muy bien. Por eso también a este periodo se le llama, mira, humanista, ¿no? Porque el hombre es el tema central. ¿Te das cuenta? Ahora, como se busca formar ciudadanos, es lo mismo que decir, se busca formar políticos. Claro. Profesor, ¿y qué es formar políticos? Formar políticos quiere decir educarlos. Quiere decir que ellos sepan participar en el campo de la política. Quiere decir que ellos puedan, ¿no? Sí, debatir, convencer, saber de legislaciones y todo eso. Por eso, la idea de arete se va a empezar a discutir. Arete quiere decir virtud. Este tema va a ser en discusión. ¿En qué consiste la virtud política? En otras palabras, ¿en qué consiste la habilidad política? ¿Qué es ser un buen político? En otras palabras. Mira, esta idea viene desde los mitos homéricos, ¿no? Las obras de Homero. Por ejemplo, mira, en la Ilíada y en la Odisea se habla de Ulises. Ulises era muy astuto, era, ¿no? Le decían el ingenioso Ulises, ¿verdad? Claro. Ulises decía descender de Hermes. Hermes era pues un dios mensajero. No sé si en la mitología te acuerdas, que tenía un casco, tenía zapatillas aladas, ¿no? ¿Sí? Sandalias aladas. ¿Sí? Él era el mensajero de los dioses, ¿sí o no? Ya. Hermes era el dios de los ladrones, de la gente mentirosa, de la gente astuta. Y por eso Ulises decía descender de Hermes, el dios del ingenio y la astucia. ¿Te das cuenta? De ahí su ingenio, ¿sí? O sea, para los reyes, ellos habían nacido con una virtud, habían heredado
la virtud de los dioses, como el ingenio en el caso de Ulises. ¿Te das cuenta? La idea de virtud viene entonces de la aristocracia, ¿no? Los reyes nacen con la virtud para poder gobernar, nacen con el ingenio para gobernar. ¿Te das cuenta? Esa va a ser la idea de la aristocracia. La virtud es innata. Y esa idea está presente en Sócrates. Está presente en Sócrates. Los sofistas no aceptaban esa posición. Los sofistas decían, no, la virtud no es innata. La virtud política se enseña. Claro, yo te puedo enseñar oratoria, retórica, argumentación, administración, y tú puedes aprender, ¿no?, a ser un gran orador, un gran político, un gran gobernante. ¿Te das cuenta? Mientras que para Sócrates y los aristócratas, la virtud para gobernar es innata y heredada. Ellos decían, no, es aprendida y se puede enseñar y nosotros la enseñamos, ¿no? Por acá, los sofistas. Los sofistas. Muy bien. Entonces, los sofistas eran chicos maestros, como eran metecos, eran extranjeros, metecos le decían, eran errantes, iban de una polis a otra enseñando su arte, ¿no? El arte de la política. Claro, muy bien, y cobraban por enseñar. Dice la historia que te cobraban más o menos $50.000 por un curso de 6 meses, más o menos $50.000. ¿Te das cuenta? Claro, eran maestros errantes, ¿no? Maestros, ¿no? ¿Te das cuenta? Maestros errantes, ¿no? Muy bien. Ellos, como te comentaba, enseñaban, ¿qué cosa, profesor? Enseñaban la virtud política, que consistía en cursos de oratoria, retórica, erística. ¿Sabes qué es la oratoria? La oratoria es el arte de hablar en público. ¿Sabes qué es retórica? Es el arte de generar sentimientos en el auditorio para persuadirlo. ¿Sabes qué es la erística? Es el arte de usar argucias o falacias para ganar un debate. ¿Sí? Y así, la gramática, lingüística, la política, son aportes de estos filósofos. ¿Sí? Mira, mientras que un filósofo, en sentido estricto, un filósofo busca la verdad de forma desinteresada, el sofista no. El sofista lo que hace es plantearte algunas tesis filosóficas, escucha, algunas tesis filosóficas. O sea, un educador no es filósofo, pero sin embargo puede plantear tesis filosóficas. Un político no es filósofo, pero puede plantear tesis filosóficas. Igual, ellos no eran filósofos en sentido estricto, pero planteaban tesis filosóficas. Y por eso ellos cuando eran filósofos decían, oye, si tú aprendes algo, es para conseguir éxito en política. Claro, no aprendes para buscar la verdad de forma desinteresada. No, eso lo hacen los filósofos, nosotros no. El saber es práctico por eso para ellos, ¿no? Se aprende para conseguir éxito en política. ¿Eh? Saber práctico. ¿Mm? También tuvieron una actitud escéptica. Profesor, ¿qué es eso? Pusieron en duda las tradiciones, las costumbres, la filosofía de su tiempo. Cuestionaron la filosofía de su tiempo, ¿no? La política de su tiempo. ¿Sí? Y su posición escéptica la encontramos en una postura específica llamada relativismo. Vamos, ¿quién es el principal sofista de la historia que defiende un relativismo? Fue Protágoras de Abdera. ¿Ah? Protágoras de Abdera fue el más importante de los sofistas. Dicen el que más cobraba. Dice amigo de Pericles, ¿sí? ¿Ya?
Y Protágoras nos presenta su posición, mira, relativista, en una frase, ¿no? Frase famosa, homo mensura. Quiere decir, el hombre es medida de todas las cosas, ¿sí? ¿Qué significa? Que las cosas son como nos parecen. Si hoy día nos parece un día bacán, es un día bacán para ti. Si te parece un día triste, es un día triste para ti. Las cosas son como te parecen. O sea, no es que las flores sean bellas, no. Es que te parecen bellas. No es que los hombres sean injustos, no. Es que te parecen injustos. ¿Te das cuenta? O sea, no hay una verdad. Lo que existe es diferentes interpretaciones, diferentes puntos de vista. Eso es lo que defiende esta postura relativista, ¿te das cuenta? El hombre es medida de todas las cosas. Si te parece que el día es bacán, bacán. ¿Te parece que el día es triste? Triste. Todo depende de cómo lo percibas, ¿te das cuenta? Esta postura entonces lo que hace es defender los diferentes puntos, puntos de vista. En otras palabras, las diferentes opiniones, ¿sí o no? Las diferentes opiniones. Eso quiere decir que no existe un conocimiento universal, único. No, no hay múltiples conocimientos, múltiples verdades, múltiples puntos de vista. Profesor, ¿y cómo sé, profesor, que mi opinión es mejor que la opinión de mi compañero? ¿Cómo lo sé? Fácil, pues. Para eso tienen que debatir. Tienes que debatir y demostrar con razones que tu punto de vista es mejor que el punto de vista de tu compañero. Eso es lo que hacían en democracia, ¿no? En democracia debatían para poder defender su posición y demostrar que su posición era la mejor para la ciudad, para la polis. ¿Te das cuenta? En el fondo, su posición relativista defendía democracia, la democracia ateniense. ¿Te das cuenta? O sea, en el fondo los sofistas defendían la democracia con su posición relativista. ¿Te das cuenta? Claro. Igualito en el plano moral, si no. En el plano moral hay diferentes formas de entender el bien. Hay diferentes puntos de vista sobre la moral. Hay diferentes ideas sobre el bien. Ideas sobre el bien. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que es bueno en el Perú, tal vez no lo sea en Afganistán. Lo que es bueno en Chile, tal vez no lo sea en el Perú, porque la idea del bien va cambiando de una época a otra, de un país a otro. Si, por ejemplo, en Argentina es común y normal que los jóvenes se den besos en las mejillas, ¿no? Es parte del saludo. En el Perú no ocurre eso. No vas a darle pues un beso a tu compañero porque bajo la idiosincrasia, costumbres, pues es algo no común. ¿Te das cuenta? No común. ¿Sí? La idea de bien cambia de una persona a otra. ¿Sí? Chicos, vamos por acá. Vamos a hablar con Sócrates. Sócrates, como tú sabes, no escribe ningún libro, no escribe nada. Para él, hacer filosofía es dialogar. Claro. Su filosofía es conversación, su filosofía es diálogo. Él sí es filósofo en sentido estricto porque busca la verdad de forma desinteresada, ¿sí? A diferencia del sofista, para Sócrates la virtud está en tu interior, en tu alma. Pero profesor, ¿qué es virtud primero? Ah, para Sócrates virtud, mira, es, lo pongo así, ¿ah? Así nada más. Conocimiento, ¿ya? Quiere decir conocimiento. Conocimiento del bien. Conocimiento del bien. Ahí está. Esa es virtud. Conocimiento del bien. O sea, virtuoso en la música. Conoce cómo tocar buena música. Virtuoso, por ejemplo, en la zapatería. Conoce cómo hacer buenos zapatos. ¿Te das cuenta? La virtud es el conocimiento del bien. Aquel que es virtuoso sabe hacer las cosas bien. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿la virtud para él se enseña? No. Él decía, no, la virtud no se enseña, la virtud está en tu interior, en tu alma. El maestro lo que hace es, a través del diálogo, ayudarte a que tú descubras esa virtud, está como que dormida en tu interior.
Si para los sofistas el estudiante es como si fuera, su mente es como si fuera un vaso vacío y el maestro lo llena de conocimientos, de líquido, Sócrates te dice, no, el maestro no te da conocimientos. El maestro, a través de preguntas y respuestas, te ayuda a que tú puedas descubrir la virtud que está dormida en tu interior. ¿Te das cuenta? Por eso que para él la virtud es innata. Unos nacen para ser músicos, otros no. Unos nacen para ser como Messi, otros no. Unos nacen para ser pintores, como Van Gogh, otros no. ¿Te das cuenta? La virtud es innata, se nace con ella. El maestro te ayuda a descubrir esa virtud. Por eso, la virtud está en tu interior. Y te decía que él creía que esa virtud que es conocimiento del bien se asocia a lo que vienen a ser las definiciones universales. Definiciones universales. Universales. Entonces, aquel que sabe, aquel que sabe lo que es la música, va a tocar buena música. Aquel que sabe qué es la justicia, va a actuar con justicia. Va a ser virtuoso, va a actuar con justicia. ¿Te das cuenta? O sea, es fundamental. Muchos pueden ser muy sabios en muchas cosas, pero no saben lo más importante, decía. ¿Qué es lo más importante, amigo Sócrates? Cómo vivir bien. ¿No? Es como, por ejemplo, si tú no tienes objetivos claros, vas a andar en la vida de forma desordenada. Vas a cambiarte de ciclo, cambiarte de carrera, postulas, ingresas, vas a cambiarte, ¿no? ¿Sí? Vas a decir, no, ya no me gusta la psicología, voy a estudiar ingeniería. Cuando no tienes objetivos claros, andas desorientado en la vida. Lo mismo ocurre para Sócrates en la vida moral. Si no sabes qué es la justicia, no vas a poder diferenciar hombres justos de injustos. Si no sabes qué es la belleza, no vas a poder saber qué es lo bello, qué es lo feo. Por eso, para orientar tu vida moral, debes tener conceptos claros, definiciones claras sobre lo que es la justicia, la belleza, el amor, la valentía. ¿Te das cuenta? Es fundamental, entonces, conceptos claros, universales para orientar nuestra vida moral. Entonces, la filosofía socrática, básicamente, ¿qué es? Una filosofía ética, una filosofía que busca que orientes tu vida moral. ¿Te das cuenta? Claro, por eso es necesario salir de la ignorancia. ¿Te das cuenta? Entonces, en esa idea, dice la historia que Querofón, un discípulo suyo, Querofón, va a Delfos, al oráculo, y le pregunta, ¿quién es el más sabio en toda Atenas? El oráculo como misteriosa dice, es tu maestro, Sócrates. Querofón emocionado vuelve a Atenas corriendo, maestro, maestro, los dioses, dice él, me han dicho que usted es el más sabio. Solo dice, pero ¿cómo los dioses pueden decir eso? Yo no me creo sabio, más bien ignorante, pero de repente ellos me envían una misión, averiguar quién es el más sabio en toda Atenas. Yo creo que el más sabio es el político. Señor político, venga por acá, usted que sabe mucho más que yo, dígame, ¿qué es la política? Ah, la política es lo que hacen los políticos. No, defíname qué es la política. Ah, la política es hablar de leyes. No, dígame qué es la política. No lo sé. O sea, aquellos que pensaban saberlo todo, no sabían. Sócrates, a través de preguntas, les hacía notar su ignorancia. ¿Te das cuenta? Solo sé que nada sé. Es el punto de partida para poder descubrir la verdad, reconocer con honestidad que no sabemos. Y así nos ponemos a investigar para descubrir conceptos universales. ¿Te das cuenta? Por eso Sócrates utiliza el método. ¿Cuál es el método? El diálogo, ¿sí? El diálogo. El diálogo consiste en dos pasos. Ironía, donde Sócrates se hace pasar porque no sabe y le hace reconocer a los demás su ignorancia. Solo sé que nada sé. Luego, la mayéutica, donde Sócrates logró, te ayudó a reconocer tu ignorancia. Ahora debe ayudarte a qué? A descubrir la verdad en tu interior, en tu alma. Y por eso la mayéutica es
usar un conjunto de preguntas y respuestas para que tú descubras la verdad, el conocimiento que está en tu interior, en tu alma, ¿no? La mayéutica es conocida como arte de parir ideas, el arte de alumbrar ideas. Él decía, voy a utilizar la misma estrategia que mi madre. Mi madre, ¿qué era? Una partera, una comadrona, lo que le decimos obstetra. Él decía, yo también soy estéril como mi madre, pero soy estéril en conocimiento. No tengo conocimientos, pero tengo la técnica que te va a ayudar a descubrir la verdad en tu interior, en tu alma. Así Sócrates, a través de preguntas, ayudó a un esclavo a demostrar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Muy bien. Y chicos, para terminar, Sócrates nos presenta un tipo de moral llamada intelectualista, donde dice, el intelectual, el sabio, hace el bien, pues conoce lo que es la justicia, conoce lo que es el bien, mientras el pueblo, que es ignorante, hace lo malo porque no sabe lo que es, ¿no? Lo correcto. Por eso, los políticos, digamos, no conocen lo que es la justicia y como no saben, como ignoran, entonces hacen lo malo. ¿Te das cuenta? El mal se debe a la ignorancia, al desconocimiento. Todos los vicios se asocian a la ignorancia. La pregunta es, ¿él lo asocia a qué? A la democracia. Para él, la democracia también, como Platón decía, es la peor forma de gobierno. ¿Por qué? El pueblo no busca la verdad, busca hablar bonito, no busca la verdad. Cuenta, y por eso cometen errores, ¿no? En el fondo, esa postura de que el mal se debe a la ignorancia está asociado a que como el pueblo es ignorante, el gobierno que proponen ellos es un gobierno malo, ¿no? ¿Sí? Mientras los sabios, aristócratas, que conocen lo que es la justicia, van a gobernar de forma justa, ¿no? En el fondo, su intelectualismo está vinculado a su plano político de defender la aristocracia, el gobierno de los mejores. Bien, chicos, hemos terminado, ¿sí? Hemos terminado. Vamos. ¿Ah? ¿Sí? Ah, ya. ¿Sí? ¿Le da las claves a usted? O Luego puede continuar. O sea, no, solo es hasta las 5, por ejemplo, hay un pequeño break. tienen break. Ah, ya, ya, ya. O usted indica. Chicos, tenemos un break y volvemos, ¿sí? Break. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya descansamos, ¿verdad? Ya descansamos. ¿Qué tal el break? ¿Todo bien? Muy bien, chicos. Sí. Diana, ¿qué tal? ¿Qué tal? Todo bien entonces, ¿no? Muy bien. Chicos, ¿hasta dónde hemos avanzado? A ver, ¿alguna pregunta, inquietud, interrogante, anécdota? ¿Alguna pregunta adicional? Todo lo que hemos visto, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Todo bien? A ver, vamos a ver con Jael, a ver qué nos pregunta, a ver, Jael. Dice, profesor, ¿hubo algún problema entre Sócrates, Platón? ¿Ya? Ah, interesante, interesante. Muy bien. ¿Qué te parece si vamos en orden? Si vamos en orden. Sí, a ver, pero una pregunta más para vincular a lo que nos dice Jael. A ver, Fosetti dice, la virtud para los sofistas, ¿qué era? Muy bien, muy bien. Ahorita vamos a Pamela dice, ¿a qué se refiere con la relatividad, profesor? Muy bien. Ya, a una pregunta más. A ver, Alison dice, profesor, los pluralistas surgen como respuesta. Claro, claro, muy bien. Ahorita vamos a responderlo. Juanca dice, ¿podría volver a explicar sobre los pluralistas? Claro, muy bien. Entonces, algo más. Rodrigo dice, a ver, Platón. Ah, excelente, excelente, Rodrigo, muy bien. Interesante, ¿ah? Ya vamos en orden entonces, ¿ya? En orden, mira. Te comentaba, ¿no? Te comentaba, la filosofía antigua aborda cuatro periodos: cosmológico, antropológico, sistemático, helenístico, romano, ¿verdad? Ya. El periodo cosmológico
es conocido como el periodo de los presocráticos. Es referencial, referencial. Sabemos que para darle orden a la historia de la filosofía, partimos de ciertas referencias, de cierta organización, ¿no? Ahora recuerda, hay muchos filósofos que van a ser contemporáneos de Sócrates, como por ejemplo Demócrito. ¿Te das cuenta? Pero por una cuestión referencial, le ponemos los presocráticos para decir, estos filósofos abordaron un tema que es anterior al tema socrático, que es el tema del hombre. ¿Te das cuenta? Fue una cuestión de orden, ¿no? De la historia de la filosofía. ¿Ya? Entonces, comúnmente son conocidos como los presocráticos, ¿no? Tales, Pitágoras, Heráclito y otros más. Ahí está. Ahora recordemos, y los primeros filósofos son comerciantes, ¿sí? Son hijos de artesanos, ¿sí? Son astrónomos y por lo tanto, ¿sí? Ellos se van a interesar en el estudio del cosmos, ¿te das cuenta? En el estudio del cosmos, ¿no? Eso va a ser el interés principal, el estudio de la naturaleza. Por eso a estos filósofos se le va a llamar también filósofos naturalistas, por la naturaleza, ¿no? Filósofos físicos, porque quieren comprender el mundo físico, ¿sí? Es el nombre, nombre que se le va a dar, ¿ya? Entonces, ellos se preocupan por explicar cómo surge el cosmos, el principio del cosmos, qué hace que las cosas sean lo que son. Y aluden que la única forma de poder explicar todo eso, el cambio del mundo, el cambio del cosmos, la multiplicidad de cosas y qué hace que las cosas sean lo que son, es un principio, algo esencial que está en todas las cosas. Ese principio en griego lo van a llamar arjé, o también encuentras tú en los libros arché, ¿no? ¿No? Arché, ¿no? Con che. Cuenta, arché o arché, se le puede decir, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿hay forma de clasificarlos? Sí, hay forma de clasificar a estos filósofos, ¿no? Una posición marxista va a decir, identificamos filósofos materialistas como tales, el agua es material, ¿m? Anaximandro, el apeirón es la sustancia material indefinida, y así. Filósofos materialistas y filósofos idealistas como Pitágoras y Parménides. Es una clasificación que lo dan los filósofos marxistas. Cuenta. Otra clasificación que ordena este grupo de filósofos es esta, la que hemos dado, que es la más conocida, ¿no? Monistas y pluralistas. Los monistas, la palabra mono hace alusión a uno, mono, uno. O sea, un arjé, un principio para explicar el cosmos. Un principio para explicar la naturaleza. ¿Te das cuenta? Este grupo de filósofos son llamados así, monistas, porque plantean un arjé o un principio. ¿No? Como tales que te plantea qué es la humedad, el agua, todo tiene vida porque en el fondo todo es húmedo, todo es agua, ¿no? Anaximandro, que parte de un concepto abstracto, ¿no? Una idea de un material indefinido, indeterminado, que llama en griego, llama apeirón. Anaxímenes hace alusión a una sustancia visible, ¿no? El aire, ¿no? La masa de aire, ¿no? Es visible, ¿sí? Él cree, pues, que el alma es aire, es soplo vital y da vida al cuerpo, y por eso que es lo esencial. Igual, en la Tierra, la masa de aire, la atmósfera envuelve, ¿no? La Tierra y eso da vida a las cosas, entonces el aire es la sustancia principal para él. Y también va a explicar que el aire se transforma. El aire, cuando se calienta, se hace fuego. El aire, cuando se condensa, se enfría, se hace niebla, se hace nubes, lluvia, chubascos y todo eso, piedra y así. Empieza a explicar, ¿te das cuenta? Ya. Estos filósofos, tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, ¿no? Pertenecen a lo que se conoce como la escuela de Mileto. La escuela de Mileto, ¿sí? Ya. Pero Mileto es destruida por los persas. Desaparece Mileto, destruida, quemada por los persas, ¿no? Y la filosofía se desarrolla después en una isla cercana a Mileto, que es Samos. Ahí aparece Pitágoras de Samos. Cuenta, Pitágoras de Samos, ¿no? Y Pitágoras era hijo de un rey y por lo tanto tuvo una buena formación. Viajó a Egipto, a Mesopotamia, a la India, conoció geometría, astronomía, el misticismo, ¿no? Y después de ese viaje vuelve a Samos,
Pero su padre, que era un rey, vivía pues de forma liberal, ¿no? Mujeres, ¿no? Fiestas, banquetes, y por su vida religiosa, a Pitágoras no le gustaba ese tipo de vida. Va a dejar Samos, viaja a Italia, y en Italia funda su famosa escuela filosófica, la escuela pitagórica, que es una mezcla de temas científicos, filosóficos, políticos, también místicos, te decía, ¿no? En la ciencia, él te plantea que todo se explica matemáticamente, ¿no? ¿Sí? En lo filosófico, el principio de todo es el uno, el número uno, y todo surge del uno, ¿sí o no? En la cuestión mística, el alma es inmortal y se reencarna de un cuerpo a otro, ¿sí? Si no logra purificarse, el alma se reencarna. En la cuestión política, aquellos que tienen el alma más pura son los que más conocen, los que más han purificado su alma, ¿no? Entonces él creía, Pitagórico creía, que los que tienen el alma más pura deben gobernar. ¿Te suena eso? ¿Te suena esa idea? Los mejores deben gobernar. ¿Mm? Los que tienen el alma más pura deben gobernar. Eso es parecido a Sócrates y a Platón. Es que la influencia de estos filósofos, ¿no? Va a recaer, como te decía, sobre Sócrates y Platón, ¿no? Los pitagóricos influyen, en otras palabras, en Sócrates y en Platón. ¿Te das cuenta? Ya está. Ahora, Heráclito. Heráclito te habla del cambio, ¿sí, no? El cambio. Para él, el cambio es la ley universal. ¿Mm? Todo está en constante cambio. Pero Heráclito era muy metafórico y por eso le decían el oscuro, no porque era moreno, no. Le decían el oscuro porque su lenguaje era complicado, era metafórico, ¿no? Escribía en aforismos, ¿no? Así como Nietzsche escribía en frases, en aforismos, ¿no? Y por eso, como en su tiempo, la gente quería, ¿no? También leer esto y no lo comprendía, le decían el oscuro. Él creía que la filosofía solamente era para gente culta, ¿no? Gente de inteligencia elevada y por eso escribía así de forma un poquito complicada, ¿no? Les va a usar muchos aforismos, muchas metáforas para hablar del movimiento y el cambio. Y pues cuando habla del fuego, él se refiere pues al cambio como ley universal. Todo nace del fuego, decía, y todo se consume en el fuego. Este mundo, ¿sí? No fue creado por ningún dios, ningún hombre. Este mundo es, fue, es y será siempre como un fuego eterno que a medida se enciende, a medida se apaga, decía, ¿no? O sea, todo está sujeto al tiempo, al cambio constante, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Ahora, otra forma de explicar el cambio es la idea del paso del ser al no ser, del ser al no ser. Las cosas cambian porque, como tú te das cuenta, van dejando de ser. O sea, usted era un niño, pero ha dejado de ser un niño para ser un adolescente. No va a ser adolescente, ¿no? Siempre. Va a cambiar. Va a dejar de ser adolescente para ser joven. Y cuando sea joven va a dejar de serlo para ser adulto. Y cuando sea adulto va a dejar de ser adulto para ser, ¿no? Anciano y así. Las cosas cambian, el mundo cambia porque vamos, en el fondo, dejando de ser. Pasamos de ser a no ser y no ser y no ser. Ese es el cambio, ¿no? También, no una explicación, ¿no? Ahora, Heráclito defiende el cambio, entiende que el cambio está en todas las cosas. Tanto los sentidos como la razón le muestran que las cosas están en constante movimiento y cambio. Parménides va a ir más allá, porque te va a decir, existen dos vías para poder comprender lo real. Una vía correcta, una vía incorrecta. Una vía de la verdad, una vía de la mentira. La vía de la mentira son los sentidos. ¿Por qué? Porque los sentidos me fallan, pues. Los sentidos me engañan. Claro. Yo puedo ver a lo lejos a un compañero, mi compañero de colegio. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Se voltea y no es mi amigo. Me equivoqué, me falló la vista. Los sentidos me engañan. Los sentidos me muestran apariencias. ¿Mm? No puedo confiar en alguien que ya una vez me ha engañado. ¿Te das cuenta? Y por eso la vía del error y la apariencia viene a ser los sentidos. Para él, la vía para alcanzar la verdad es la razón, es el pensamiento. ¿Te das cuenta?
Todo lo universal se capta a través del pensamiento, ¿sí? Todo lo preciso se capta a través del pensamiento de él, ¿no? Por eso es la vía para alcanzar la verdad, ¿no? ¿No? La razón para él, ¿no? Y por eso, si vemos una manzana, te decía, que con los días aparentemente se pudre, es apariencia, ¿no? Apariencia. La razón te dice que el concepto manzana siempre permanece igual, no cambia. ¿Te das cuenta? Aparentemente cambiamos, como te decía, ¿no? Tiene 18 años, 17 años, 15 años, va a cumplir algún día 20 años, 25 años, y te van a decir algún día, oye, te veo diferente, tienes 35 años, ¿no? Te he cambiado diferente. Pero tú vas a decir en el fondo, no, pero en el fondo sigo siendo Antonio, sigo siendo el mismo, sigo siendo un ser humano. En el fondo sigo siendo el mismo, ¿te das cuenta? O sea, como te decía, Parménides va a un nivel abstracto de entender que lo que se conserva es el ser, ¿sí? El ser es lo que se mantiene. Y eso es un nivel, como te decía, muy abstracto, ¿no? Entonces, mientras que Heráclito defiende que hay movimiento, hay transformación, Parménides te dice, no, la razón te muestra que las cosas siempre son iguales a sí mismas, siempre permanecen en el fondo igual. ¿Te das cuenta? Son únicas, eternas e inmutables, no cambian, no mutan, siempre son iguales a sí mismas. ¿Te das cuenta? Entonces, este es un debate que se rescata en la filosofía. Uno defiende el cambio y otro defiende la estabilidad, lo estático, lo inmutable. ¿Te das cuenta? Ya. Este debate, ¿sí? Va a llevar a que otros filósofos le busquen dar solución, planteen, digamos, que propuestas síntesis, propuestas conciliadoras de estas dos posturas contrarias. ¿Cómo se le llaman esos filósofos? Chicos, ¿cómo se le llaman los filósofos que sintetizan las propuestas de Heráclito y de Parménides? Vamos. ¿Cómo se les conoce? ¿Cómo se les llama? Aquellos filósofos que sintetizan, concilian las propuestas de Heráclito y de Parménides. ¿Recuerdan? Se le llama los pluralistas. Claro, muy bien, Luis. Muy bien. Se le llaman los pluralistas. Estos filósofos van a unir, conciliar, sintetizar, ¿sí? Las propuestas de estos filósofos, ¿sí? Los pluralistas, ¿ya? En ellos vemos algo de Heráclito y algo de Parménides. Por ejemplo, en Empédocles, el ser no es uno, el ser es cuatro, mira, cuatro. Cada elemento, ¿sí? Es como si fuera el ser de Parménides. Tiene una estructura fija. El agua siempre es igual. El fuego siempre es lo mismo. La tierra siempre es lo mismo. El aire siempre es lo mismo, decía él, ¿no? Son como el ser de Parménides. ¿Eh? Pero estos se unen, se separan por amor y odio. ¿Te das cuenta? O sea, también explica el movimiento. O sea, hay movimiento y hay ser, pero múltiple. Cuenta, unión de Heráclito y Parménides. Por acá, Anaxágoras igual. Él te dice, las isomerías se pueden dividir, pero siempre siguen siendo igual, mira, siguen siendo igual. Redondo, redondo, más pequeño pero redondo, mucho más pequeño pero redondo, ¿te das cuenta? O sea, en el fondo son iguales, son como el ser de Parménides, siempre permanecen igual, pero se unen, se separan por una fuerza llamada nous o nous. ¿Te das cuenta? Hay movimiento, Heráclito, y algo permanece al cambio, el ser. Pero que es múltiple, ¿no? Son homeomerías. ¿Te das cuenta? Ya está. Demócrito, ¿qué te dice? Los átomos son indestructibles, no se dividen, pero tienen una forma específica, mira. Siempre permanecen igual. Son redondos, son largos, en forma de gancho, rugosos, finos, pero siempre son igual, siempre permanecen igual, mira. Ser de Parménides, ¿te das cuenta? Siempre permanecen igual. Pero se mueven, se unen, se separan por el vacío. ¿Te das cuenta? O sea, también explica el movimiento. Movimiento y algo permanece. Heráclito y Parménides. ¿Te das cuenta? Estos filósofos entonces sintetizan las propuestas de Heráclito y de Parménides. ¿Sí? Muy bien. Ahora, sigamos a ver. Sigamos por acá. Periodo antropológico, ¿no? El tema principal te decía es el hombre, ¿sí o no? El hombre, ¿no? El hombre. Ahí está.
Profesor, ¿por qué? Como te decía, el contexto influye bastante. La democracia ateniense exige que los ciudadanos participen en la vida política y por eso ya no importa hablar del cosmos, lo que importa es hablar de la formación ciudadana. ¿Te das cuenta? Eso es lo que importa. El contexto hace que el interés del filósofo cambie, nos da un giro al tema, a temas humanos. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos una tradición occidental, ¿no? Una influencia europea occidental en muchas cosas, ¿ya? Esta influencia tiene que ver con figuras muy resaltantes en la historia, como por ejemplo Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Entonces, estos filósofos, ¿qué contaban? Contaban que los sofistas eran estafadores, mentirosos, timadores, por eso la palabra despectiva, sofisma. ¿Qué es sofisma? ¿Te acuerdas? ¿Qué es sofisma? Sofisma es mentira, ¿sí o no? Claro, sofisma es mentira. Es una falacia con intención de engaño. ¿Te das cuenta? Ah, entonces, viene de los sofistas justamente, ¿no? De los sofistas. ¿Cuentan? O sea, como te decía, la influencia, ¿sí? De Platón, Sócrates, Aristóteles, ha hecho que pensemos que los sofistas solamente se resaltaba el plano negativo, pero no, pues. Los sofistas han aportado bastante. Han aportado en el derecho, han aportado en la lingüística, en la argumentación, muchas cosas, ¿no? Pero sin embargo se le ve de forma negativa. ¿Te das cuenta? Los sofistas fueron los primeros en decir que el Estado aparece por un pacto social. Las leyes son convencionales. ¿Te das cuenta? Las leyes son el producto de un acuerdo social. ¿Te das cuenta? Eso es lo que después Rousseau, Thomas Hobbes, John Locke van a llamar contrato social. ¿Te das cuenta? Claro. También los sofistas aportan el tema de la argumentación. El esquema de argumentación que usan los abogados es el esquema que usaban los sofistas. ¿Te das cuenta? Ellos decían, tenemos la habilidad para poder convertir un argumento débil en el más fuerte y un argumento fuerte en el más débil. Esa es la capacidad que tenemos, ¿no? De usar la palabra. ¿Te das cuenta? Entonces, ellos van a enseñar, ¿no? La virtud política, que consistía en desarrollar en ti una habilidad. Claro, el político tenía, decían ellos, que saber administrar un estado y administrar una casa. Y para saber administrar un estado, un gobierno o tu casa, ¿necesitas de qué? Necesitas de, uno, retórica. ¿Pero qué es eso? La retórica es el arte de persuadir, el arte de usar la palabra para generar sentimientos en el auditorio y poder convencerlo. Retórica. La oratoria, hablar en público, poder ser elocuente y hablar en público, desenvolverte en público. Erística, usar argumentos falaces para poder ganar debates, ¿no? Como la gramática, ¿sí? Poder construir discursos muy coherentes. También la matemática. También pensaban ellos que el político debe ser matemático para que ser calculador y así. Un conjunto de cursos que hacían de ti un hombre, ¿sí? Que se podía desenvolver en el campo de la política, ¿sí? Hábil en el manejo de la oratoria y de la administración, ¿no? O sea, la habilidad para gobernar, la habilidad para gobernar, ¿te das cuenta? Virtud política, ¿sí? Los sofistas, ¿no? Te decían, no eran filósofos, pero planteaban tesis filosóficas, entendían que saber es práctico, es útil, debe llevarte al éxito. También de una posición, te decía, escéptica, o sea, de duda, desconfianza y de crítica a las tradiciones, a la cultura, a la política de ese tiempo. Y esa actitud escéptica lo va a llevar a qué? A que ellos planteen una tesis llamada relativismo. ¿M? Una tesis llamada relativismo. O sea, es una forma de escepticismo. Ya. Una postura relativista te dice, no hay una verdad, no hay una verdad, sino hay múltiples verdades, ¿sí? Por ejemplo,
Cuando hablamos de fútbol, ¿no? En casa, hay diferentes opiniones. Hablamos de política, hay diferentes opiniones. No hay una opinión, no hay un conocimiento universal. ¿Te das cuenta? O sea, de hecho que en matemáticas sí. De hecho que hay cuestiones científicas en la cual coincidimos. Claro, somos objetivos. Pero en una cuestión moral, en una cuestión cultural, no es así. En una cuestión moral y cultural siempre se presentan diferentes opiniones, ¿sí? Pero ahora, el sofista llega a algo muy interesante, mira, llega a algo muy interesante. Dice, oye, pero si el mundo está cambiando constantemente, entonces las personas la percibimos de forma distinta, ¿sí? La vemos de forma distinta. Y por eso generamos también distintas opiniones. ¿Te das cuenta? Claro. Incluso lo que sentimos de ellas es diferente en cada persona. Por ejemplo, imaginemos que los jóvenes se van al museo, ¿no? Al museo de arte, y para un jovencito la pintura es muy bella. Para otro jovencito la pintura no es, ¿no? Muy bella. Y para otro la pintura es fea. Entonces, cada jovencito percibe la pintura de forma diferente. ¿Te das cuenta? Bella, más o menos bella, fea. ¿Te das cuenta? Entonces, igualito. Nosotros, cuando hablamos de fútbol, damos distintos puntos de vista. Cuando hablamos de política, diferentes puntos de vista. Cuando hablamos del clima, diferentes puntos de vista. ¿Te das cuenta? Percibimos las cosas de formas diferentes. Entonces, no es que las cosas sean bellas, sino es como nos parecen. Nos parecen bellas. No es que hombres sean justos, es que nos parecen justos. ¿Te das cuenta? Por eso, la posición relativista te dice, no hay un conocimiento universal y objetivo, sino solo hay opiniones que son subjetivas y particulares. Solo por eso hay puntos de vista. ¿Te das cuenta? Y eso en una frase, ¿no? Va a decir el sofista, va a decir Protágoras, el hombre es medida de todas las cosas. ¿Por qué? Porque las cosas son como nos parecen bellas o feas, agradables, agradables. ¿La película te parece divertida o aburrida? ¿Te das cuenta? Las cosas son como te parecen. Tú eres la medida, tú eres la balanza. ¿Te das cuenta? Tú eres la persona que mide todas las cosas. Si son bellas o feas, aburridas o divertidas. ¿Te das cuenta? El hombre es medida de todas las cosas. Esa es la posición relativista. ¿Sí? Muy bien. Ahora, un día le preguntaron a Protágoras, señor Protágoras, ¿existen los dioses? Él dijo, no sé, no sé porque de los dioses nada podemos saber, decía. Uno, porque la vida es breve, y otro es porque el tema es muy complejo. Por decir eso, por decir de los dioses nada podemos saber, lo van a querer condenar, pero su amigo Pericles lo va a salvar. ¿Te das cuenta? Protágoras era muy influyente en su tiempo, ¿no? Era amigo de Pericles, ¿te das cuenta? Estaba en las altas esferas, ¿no? Ese es Protágoras, ¿te das cuenta? Ese es Protágoras, ¿no? Ahora, Sócrates, sí. De Sócrates no sabemos nada exactamente. Me refiero exactamente porque no hay un libro de él. No escribió nada porque pensó que la filosofía era diálogo, ¿sí? ¿Eh? Ah, puede ser. Sí. Pero mira, lo que pasa es que él tenía la idea, según algunos comentaristas, que no escribía porque él creía que escribir es como la metáfora, ¿no? De escribir en piedra, ¿no? De que si tú escribes algo, tus discípulos te van a seguir y van a creer que lo que tú has hecho es una doctrina, ¿no? Es una teoría que ellos deben repetir. En vez de formar hombres críticos, formas hombres dogmáticos, hombres que repiten una teoría o doctrina. ¿Te das cuenta? Y por eso él creía que era mejor no escribir, que en el diálogo fluye el pensamiento, fluyen las ideas, ¿no? En el diálogo, o sea, no escribe nada, ¿sí? Pero
sus discípulos van a retratar, narrar, ¿no?, sus anécdotas, forma de ser y todo eso, ¿no? Uno es Platón. Y Platón es muy subjetivo. De hecho, como discípulo es muy subjetivo. Claro, lo que pasa, a ver, te cuento. Dice que Platón a los 25 años conoció a Sócrates. Sí. Sucede que Platón era poeta, así como Sófocles, así como Esquilo, era poeta griego, ¿no? Escribía como los poetas de ese tiempo de forma dialogada, ¿no? Así como la obra de Edipo Rey, en forma dialogada. Esa es la forma de escribir en ese tiempo, ¿no? Forma dialogada, ¿no? Por eso que Platón sigue ese estilo y va a escribir, pues, diálogos, ¿no? Sus obras son conocidas como diálogos de Platón, por la escritura de forma dialogada, ¿no? Entonces, en los diálogos de Platón, la figura principal es Sócrates, porque Platón quería mucho a su maestro, ¿no? Incluso algunos cuentan una relación homosexual entre Sócrates y Platón, que era muy común pues en la antigua Atenas, ¿te das cuenta? Y de ahí pues esa idea, ¿no? Que Platón pues convierte, ¿no?, a su maestro en el personaje principal de sus obras, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí es cierta, como te decía, narración subjetiva, un poco de repente distorsionada para algunos, ¿no? Sí, muy exagerada para algunos sobre la figura de su maestro Sócrates. Al igual que algunos comparan si la vida de Jesús, ¿no? Jesús de Nazaret, sus discípulos, apóstoles también llamados así, la exaltaron, también los discípulos de Sócrates también exaltaron su figura, ¿no? Algunos comparan pues la vida de Jesús y la vida de Sócrates por la exaltación que se le da a ambos personajes, ¿sí? Y es un sesgo que hay, pues, como te decía en las obras, ¿no? De exaltar mucho la figura de un maestro, ¿no? Pero lo cierto es que sí, Sócrates existió como ser histórico. Lo cierto es que usó el método, ¿sí? El diálogo. No sabemos si una medida así, tal como le explican, ¿no?, en la obra, pero sí utilizó el método del diálogo, utilizó la ironía y la mayéutica, eso es innegable, ¿sí? Ya que lo comparten muchos comentaristas, ¿no? Claro. Y cuenta pues la historia que Sócrates, como enseñaba a ser crítico, enseñaba a preguntar, a buscar definiciones universales, los jóvenes le seguían y hacían lo mismo, ¿no? Entonces eso no le gustaba a los sofistas. Y había un grupo de sofistas, eh, Anito, Melito, ¿sí? Y otro más, que le van a acusar ante el tribunal. Le van a poner tres cargos, ¿no? Le van a poner dos acusaciones y tres cargos. Eran las acusaciones: corromper jóvenes, y otro, impiedad, que consistía en negar a los dioses e introducir otro dios, ¿no? Esos cargos le ponen, ¿sí? Y al final de todo, ¿no?, ¿no?, el juicio a Sócrates, este va a ser condenado, ¿no? Aunque chicos, mira, a Sócrates le ponen dos opciones. Sócrates, ¿tú prefieres el exilio o la muerte por cicuta? Y él va a preferir la muerte por cicuta. Profe, ¿y por qué no dijo el exilio? Porque lo peor que le podía hacer a un griego en ese tiempo era exiliarlo. Lo peor que le podías hacer a un griego era apartarlo de su polis, apartarlo de su pueblo. Eso era lo peor que le podías hacer a un griego, ¿no? ¿Sí? Y por eso él prefirió la muerte por cicuta. ¿Te das cuenta? Ya, pues, que no fue inmediato, demoró varias semanas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que había una fiesta, ¿no? Y en esas fiestas no se podía, pues, condenar a nadie, ¿no? Entonces, más o menos varias semanas quedó, pues, encarcelado. Y en esas semanas que estaba encarcelado esperando que pasen las fiestas, donde no se podía, pues, matar a nadie, no se podía condenar a nadie, aparecen otros discípulos, ¿sí? Creo que Critón y otros más que le dicen: maestro, maestro, tenemos una solución. Hemos
sobornado a los jueces, tenemos listo la embarcación para que usted escape. Huya. Porque si no, ¿qué van a decir de nosotros que somos sus discípulos, que nunca les hemos ayudado a usted, que nunca hemos hecho lo posible para que usted sí pueda escapar y que se haga pues la justicia en verdad? Y él empieza pues a hablar ahí de la justicia. La justicia es escapar de tu castigo. La justicia es cumplir con las leyes, aunque las leyes sean injustas. Él va a decir que es mejor sufrir una injusticia a cometerla. Es mejor aceptar la injusticia, esta condena, a escapar y cometer una injusticia de verdad. ¿Te das cuenta? Y por eso no va a escapar. Al final toma la cicuta, ¿sí? Y después de 8 horas más o menos, su cuerpo no empieza a adormecerse, sus piernas, sus muslos, su vientre, llega al corazón, le da un paro cardíaco, y más o menos 8 horas, un poco más, creo, ¿no? Muere, ¿no? Con, ¿no? el lamento de todos, ¿no? Sus discípulos, incluso ya su esposa se había ido, lo había dejado a su esposa, no quería ver esa escena, ¿no? Entonces, eso es lo que narra, ¿no? ¿Sí? Las obras, como te decía, de Platón, entre ellas la apología de Sócrates. Pero algunos dicen que no. La razón principal fue política. ¿Y por qué política, profesor? Porque Sócrates formó a muchos intelectuales aristócratas: Platón, Lisis, Alcíbiades, Critón, Critias, y algunos de ellos se convirtieron tiranos, en tiranos. Después de la guerra del Peloponeso, hay una suerte de dictadura, ¿sí o no? Ahí intervienen los discípulos de Sócrates. Y cuando se restablece la democracia, entonces, pues, quieren condenar a alguien y condenan al final al maestro de esos jóvenes dictadores, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso algunos dicen, no, la razón fue política, es como fue una advertencia, ¿no? Sí, aquellos, pues, que estaban en contra, ¿no? Del gobierno. Bueno, pues, son teorías que se plantean sobre la muerte de Sócrates. Ahora, en el fondo, había también una lucha ideológica, podemos decir, ¿no? Una lucha ideológica, ¿sí? Por ejemplo, Demócrito defendió una posición materialista, ¿sí? Átomos, ¿no? Inclusive los dioses son átomos, decía Demócrito, ¿sí? Pero la aristocracia, dirigido por Platón, y Platón tenía mucho dinero, era un aristócrata que venía inclusive de la estirpe de Solón, de legisladores y gobernantes, ¿sí? De buena familia. Dice que tenía tanto poder que un día, ¿sí? hizo quemar las obras de Demócrito para que no se sepa más de él, para que la historia lo olvide. ¿Te das cuenta? Entonces, en el fondo también había una lucha, ¿no? Para algunos, ¿no? Entre materialismo e idealismo, ¿no? Una lucha, pues, fuerte entre Demócrito, que era materialista, y Platón, que era, pues, defensor del idealismo, ¿no? Cuenta, había ese tipo de luchas también, ¿no? Muy bien. Ahora, por acá, hemos hablado al final de una moral de tipo intelectualista, ¿sí o no? O sea, esa idea, ¿no? De que el sabio siempre hace el bien. Que a veces tenemos esa idea, ¿no? Oye, en la universidad te vas a formar, está muy bien, claro. Te vas a formar y vas a, pues, a elegir mejor y todo eso, ¿no? Tenemos aún de Platón y de Aristóteles y de otros más, ¿no? Esa idea intelectualista, de que el intelectual tiene una mente más lúcida, que el intelectual va a orientar a las masas, que el intelectual, pues, hace la teoría, pues, y encamina, pues, a la sociedad. Que tiene mucho de cierto, pero en Sócrates y Platón y otros más, esta idea busca defender una posición de clase, porque en esos tiempos el intelectual es el aristócrata. Se piensa entonces, el intelectual conoce lo que es la justicia y va a gobernar de forma justa, pero siempre ocurre eso, siempre el intelectual, el sabio, el que conoce, hace lo correcto. ¿Mm? Siempre se da eso. ¿Mm? Hay muchas madres, que sin tener muchos conocimientos teóricos orientan bien a su familia, educan bien a sus hijos. O sea, no necesariamente se requiere de vastos conocimientos para poder orientar, ¿no? Pero sin embargo ellos plantean una posición tipo intelectualista, como te decía,
El intelectual hace el bien, gobierna con justicia. En cambio, el mal se debe a la ignorancia del pueblo. ¿Te das cuenta? Porque es imposible, pues, ¿no? Que elijamos a un gobernante, ¿no? Por sorteo o porque hable bien, ¿no? Debemos elegir a los mejores, a los que saben que la justicia y van a gobernar en verdad de forma justa, ¿no? Claro. Claro, a veces la experiencia ayuda bastante, ¿no? Y más aún cuando la experiencia se sistematiza, se organiza, mucho mejor todavía podemos orientarnos, ¿no? Pero esa es la posición, como te decía, de los filósofos intelectualistas. Bien, chicos, hasta ahí hemos respondido a las preguntas que nos han formulado, ¿sí? Ahora, ¿qué te parece? No sé, si no hay otras preguntas, vamos, vamos, ¿sí? Vamos a nuestro material, ¿sí? Vamos, chicos, vamos, saquemos nuestro material, ¿sí? Vamos a revisar nuestro material, ¿ya? A ver, chicos, la pregunta número uno. Este es el mismo material, ¿no? ¿No? Otro es. Ahí, ¿dónde lo puedo? ¿Sí? Porque este creo que lo traje desde allá. No, de intensivo, no. Sí, sí, del intensivo lo traje. Ah, no, este debe ser entonces. Sí, ¿no? Ok. No, no. Ah, ese, otro, sí. Sí, otro, claro. Claro, claro. Ya, chicos, vamos, sí. Dice, uno, durante el periodo cosmológico, los filósofos estaban interesados sobre todo en explicar la naturaleza y sus fenómenos. Al respecto, la tesis todo fluye a partir de la unidad de contrarios. Esto es de Heráclito, ¿no? Muy bien. La uno es la D, dadito, ¿ya? Dadito, dadito, dadito. Muy bien. Sigamos. Uno, dadito. Dos, durante la época presocrática surgieron propuestas metafísicas, ¿no? Ontológicas, ¿no? Que hablan de la realidad, quiere decir, ¿no? Acerca de la totalidad de la realidad. Un notable ejemplo de estas filosofías fue el pensamiento de Parménides de Lea, para quien la totalidad es completa, finita e inmóvil, ¿no? O sea, no cambia, ¿no? Inmóvil no cambia, no muta, no cambia, ¿no? La dos es la D, ¿sí? La D. Muy bien, muy bien. Sigamos. Pregunta 3. El pensamiento naturalista es característico del periodo presocrático. Al respecto, el filósofo eh, propuso que los fenómenos naturales cambian debido a la presencia de cuatro raíces: fuego, aire, tierra, agua. ¿Qué hablamos? ¿Qué habla de cuatro raíces? ¿Cuatro raíces? Claro. Empédocles de Agrigento. La 3 sería la D. Dadito, ¿sí? La 3 dadito. Muy bien. Pregunta 4. Las propuestas filosóficas y D son presentadas como opositoras dentro de la época de la historia del pensamiento dominado periodo cosmológico. Pues para el primero, todo cambia, mientras para el segundo, lo real es inmóvil. Claro, habla de Heráclito y Parménides. Claro. 4 es la E de enano, ¿sí? E de enano. Sigamos. Pregunta 5. La filosofía presocrática gira en torno al propósito de explicar el origen de la naturaleza o del cosmos. Para los pitagóricos, el principio originario es de carácter numérico, puesto que los números permiten explicar el orden, la armonía del cosmos, ¿no? Claro. La 5 es la C de corazón. La C de corazón. Muy bien, Diana, muy bien. Dice la 6. La palabra griega nous significa mente o inteligencia. Esta definición fue empleada por Anaxágoras para sostener la existencia de ¿qué? La existencia de una entidad que organiza, que ordena el cosmos. Sí, si las plantas cuando crecen comúnmente tienden a crecer hacia arriba, es porque hay un orden. Si el sol sale por un lado y se oculta por el otro, es porque hay un orden en el cosmos. Ese orden del cosmos responde a la inteligencia que llama nous.
D. La 6, la 6 chicos, sería la D. La D. Una entidad o inteligencia que ordena el cosmos, ¿no? La D. La 7. La 7 nos pide relacionar. Nos pide relacionar. Ya. Heráclito, Empédocles, Anaxágoras, Anaxímenes. Ya. ¿Cómo sería el orden? Muy bien, ¿no? Heráclito tiene que ver con todo fluye, todo cambia. Empédocles, el amor une, el odio divide. Anaxágoras habla de una mente que ordena, ¿no? Una inteligencia que ordena. Claro, la 7 es la C de casa. 7 es la C de casa. Muy bien, chicos, muy bien, chicas. 8. 8 dice, Sócrates y los sofistas son los característicos representantes del periodo antropológico, en donde el tema central es sobre la virtud del hombre, debido a que para Sócrates la virtud la encontramos en nuestra alma, en el interior, ¿no? Por eso la frase, ¿no? Conócete a ti mismo, ¿no? Es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque debemos indagar en nuestro interior. Claro, en el interior encontramos nuestra virtud para lo que somos buenos, ¿no? La 8 la B. La 8 la B. 9. 9. Te habla de Jimena. A ver, ¿qué dice? Dice, Jimena afirma que todos estamos de acuerdo con que la corrupción es mala y el decir la verdad es buena. Es así como nuestra concordancia con la tesis socrática, pues este filósofo señaló, claro, claro, ¿no? O sea, para él el bien se define de forma universal, ¿no? Y del mal debe ser lo mismo, ¿no? Claro, ¿no? Creo que sería lo correcto, ¿no? La 9 sería la B, creo lo más coherente, ¿no? Lo más coherente. El tema del bien se define de forma universal, ¿no? Y también lo mismo ocurriría con el mal, ¿no? Oye, la 9, la B. La B. La 10, vamos chicos, dice Fiorella. Fiorella ha dejado de estudiar los cursos de física y química, pues le resulta muy complicado comprenderlos. Y no le vienen muchas preguntas en su curso, en su examen. Con esta actitud, Fiorella dice, muestra concordancia con una actitud similar a la de los... Claro, recuerda, son prácticos, ¿no? Estudias lo que te sirve, sino lo que te es útil, ¿no? Claro. Por eso sería la E. La 10 la E de enano. Claro. La 10 la E de enano, ¿no? Tiene que ver con los sofistas. La 11 la 11 dice, el paso del método socrático que consiste en alumbrar, ¿sí? El conocimiento, la sabiduría desde el interior, las personas se denomina mayéutica. Este procedimiento parte del presupuesto de que tenemos conocimiento en el interior, ¿no? Tenemos una habilidad, un conocimiento, una virtud en el interior que puede salir a flote a través de las preguntas y respuestas. La 11 es la E de enano. 11 la E de enano. La 12 la C de casa. C de casa. La 13 la D, chicos. La D, dadito. La 13 dadito. 14 también, dadito, dadito. Muy bien, Brisa, muy bien, Brisa. 14 dadito. 14 dadito. 15 la A. Muy bien. 15 la A, ¿no? 15 la A de avión. Muy bien. La 15 la de avión. Bueno, chicos, excelente, Diana, lo máximo, lo máximo. Muy bien. Bueno, chicos, hemos culminado, ¿sí? Muchas gracias por su participación, por sus preguntas, sus consultas. Ya nos veremos, pues, en una próxima. Si el destino nos une otra vez, ¿sí? Nos veremos en una próxima. Bueno, chicos, cuídense bastante. Saludos a todos, cuídense. Nos vemos, nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, ¿ah? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias.